Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas. Bienvenidos. Hicimos un recorrido por las instituciones educativas en el municipio de Palestina. Realizamos un recorrido por varias instituciones educativas de Palestina, entre ellas la de Cartagena, La Plata y Arauca. Cada una tiene una problemática diferente. Grandes vacíos referentes a la alimentación, porque se han rebajado ostensiblemente. Aquí en la Sagrada Familia eran 144 almuerzos y pasamos a cero, y a nivel municipal se ha rebajado totalmente y en gran cantidad los refrigerios. También creemos que hay gran necesidad, no solamente en este colegio, sino en todos, de laboratorio, de transporte escolar, porque son muchos niños subidos en un carro que no caben y en condiciones inadecuadas para transporte escolar. Ese es más o menos el panorama a nivel municipal, junto con otras necesidades a nivel laboral, pero queremos a nivel de su directiva poder manifestarle, y por eso participamos de la jornada de protesta el día E, en donde nos sentamos a analizar los decretos 490 y 501, y además hicimos un listado de necesidades, el cual enviamos al Educal para que posteriormente sea enviado al Ministerio, en donde manifestamos que no queremos competir con el día E cuando estamos en condiciones de desigualdad ante colegios privados. Lo lógico sería que el gobierno dotara a estas instituciones y a todas de buen material para que así podamos competir en igualdad de condiciones con colegios privados. Entre ellas la de la Sagrada Familia de Palestina, salones con problemas y unas instalaciones que no ofrecen comodidades a personas en situación de discapacidad, además de la falta de laboratorios. A nivel de los espacios de los salones es muy preocupante, porque en promedio son unos salones demasiadamente pequeños donde tenemos los estudiantes asignados. El área física, por decir algo, tomando un aspecto, por ejemplo, vamos al grado sexto 1, tenemos solamente 25 metros cuadrados para una población de 32 estudiantes, donde tenemos a nivel más o menos 0.55 metros cuadrados por estudiante. Y si la silla es prácticamente 0.35 metros cuadrados por estudiante, al docente solamente le quedaría 0.15 metros cuadrados para poder desplazarse, o sea, no tiene forma de interactuar con los estudiantes. Adicional a esto, la institución no puede trabajar con estudiantes que presenten alguna, problema físico o discapacidad, porque no tenemos forma de incluirlos, no tenemos rampas de acceso. Adicional a eso, los salones tienen filtraciones, no tienen canales, y fuera de eso tenemos unas gradas que son las escalas, donde son con una pendiente muy inclinada y son demasiadas para poder que un estudiante pequeño pueda desplazarse fácilmente, y mucho más si tuviera, por ejemplo, muletas o silla de ruedas, sería imposible que estudiara en esta institución. Tenemos el laboratorio de química y física pues en muy malas condiciones, está el espacio, pero no tenemos materiales ni equipos para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas allí. En la vereda Cartagena la situación es similar y se afectan los alumnos y docentes por unas instalaciones que no ofrecen unas condiciones dignas ni tan siquiera unas unidades sanitarias. Hablando más específicamente, hay que readecuar las unidades sanitarias que están en muy mal estado, hay filtración de agua y no se hace nada al respecto, ya que Secretaría de Educación anualmente está pidiendo informe. Se supone que es para un plan de mejoramiento, pero no ha habido respuesta al respecto. La revisión de los techos, porque están en un deterioro total. En la vereda La Plata el problema se agudiza con la liberación y traslados fuera de contexto, que terminan desplazándolos a zonas que no deberían llegar porque existen las disposiciones de ley donde el docente puede escoger si decide irse. Bien, allí ya le anuncian por intermedio de la Secretaría de Educación la liberación de 2 docentes. La pregunta es si se está teniendo en cuenta la parte técnica, la infraestructura, entre otros aspectos. Situación que viene creando pánico entre nosotros los docentes porque no se sabe a quién le va a tocar el turno. Por tal motivo, yo, en calidad de miembro de la Junta Departamental de Derechos Humanos, le pido el favor a los docentes que cuando le llegue la resolución no se vaya de una vez a ubicarse en el colegio al cual le asignaron. Se le pide el favor de que nos tenga en cuenta nosotros para asesorarlo y acompañarlo. Recuerde, compañero,
que usted tiene derecho a 5 opciones y prima la primera. Siguiendo en este sitio de la geografía caldense, encontramos una institución educativa en el corregimiento de Arauca que por la falta de espacios adecuados para las prácticas deportivas ya hubo un accidente y tendrán que responder conforme la ley. En la clase de educación física simplemente uno de los jóvenes se le fue el balón a un sector que ustedes ahorita lo van a ver. El niño no escuchó y se fue a ese lugar y cayó a la parte de abajo, accidentándose, un accidente delicado y grave. Es una demanda por un valor, por una cuantía, todo debido a que la institución a nivel de los entes municipales ni el ente departamental se ha preocupado por verdaderamente hacer una ayuda con respecto a la infraestructura como tal. Los espacios no han sido adecuados, dicen que no hay plata y solo es ver cómo los jóvenes y niños de esta institución tienen que compartir sin las normas mínimas de seguridad y hasta la educación física tienen que hacerla en las calles del corregimiento. Pues se han enviado cartas, se ha hablado por ejemplo con Cosmitet, se le dijo que para elaborar el mapa de riesgos, para nada, Cosmitet en ningún momento nos ha acompañado, no nos ha tenido en cuenta. Y fuera de ello han habido problemas de carácter legal con respecto del municipio. El municipio no ha hecho parte de este tipo de procesos, no nos ha colaborado. Cuando se hacen esos recorridos por instituciones educativas que tienen cientos de problemas de estructura, falta de docentes, cosas que en pleno siglo XXI se presentan, nos hace pensar que nos devolvimos a los años 60. Bien, aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Juan Carlos Martínez, de Prestaciones Sociales de Educal. Hoy precisamente, domingo fin de mes, se están cumpliendo los 4 años con el cual se había dado la suscripción del contrato de la fiduciaria La Previsora con la Unión Temporal Magisterio Región 4, incluido Cosmitet, para atender a los maestros de Caldas, Risaralda y Quindío por parte de esta entidad, Fundación Médico Preventiva en Antioquia y Confachocó en el Chocó. Como el gobierno nacional incumplió esa parte de hacer unos nuevos términos de referencia que permitieran una nueva convocatoria de manera unilateral y sin contar con la presencia de los compañeros de la FECODE que hacen parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se realizó una prórroga con Cosmitet que iría hasta el 31 de julio, es decir, en teoría, se supone que a partir del 1 de agosto entraría a una nueva entidad a prestar el servicio médico asistencial a los maestros, por lo menos de esta región. También nos enteramos que el Fondo de Prestaciones, y debido a la cantidad de quejas que se han dado por parte de los educadores, una situación que se vuelve insostenible para todos los educadores del país que tienen desafortunada atención por parte de Cosmitet, hemos tenido conocimiento que Cosmitet no va más con la prestación del servicio médico con los educadores. Entonces son, digamos, como dos cosas. La primera es la prórroga del contrato por 3 meses para que se realice una nueva licitación, unos nuevos términos que recojan las exigencias que se han venido dando durante estos 4 años de la prestación del servicio. Y 2, que el gobierno nacional ya no contrataría más con Cosmitet. En lo personal y según hemos podido hablar con algunos compañeros, no creemos que esos términos de 3 meses contados a partir del día de mañana sean tiempo suficiente con el cual la entidad del Ministerio de Educación pueda adelantar una licitación en términos efectivos, por lo que creemos que se pueda mantener una prórroga posterior a esos 3 meses, es decir, que casi que en este segundo semestre iríamos por completo con la entidad Cosmitet. No obstante esta difícil situación por la que viene atravesando el magisterio del departamento de Caldas de manera específica, donde los compañeros de Río Sucio se encuentran en un alto porcentaje sin la prestación del servicio, los compañeros de Anserma vienen sin servicio odontológico, la
el no pago a los proveedores en Manizales, de manera particular especialistas, 5 o 6 meses sin recibir el pago, lo que ha generado la cancelación de servicios. La no instalación de los teléfonos o la no habilitación de los teléfonos para la solicitud de citas con el cambio de sede, la demora en la entrega de medicamentos, el cambio de fórmulas, el retraso en programación de cirugías y un largo e infinito etcétera, 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 que lleva a la penosa situación del incumplimiento del contrato de los firmado con la Unión Temporal y Cosmitet, con la fiduciaria, la previsora, y el gran interrogante que nosotros nos hacemos como usuarios y desde la misma organización sindical es ¿dónde se encuentran los organismos de control que no han podido en este momento hacer efectivo todos aquellos sanciones sobre las cuales se pueda tener? Una auditoría externa que termina jugando en favor del mismo Cosmitet, y aquí hay que decirlo de alguna manera con nombre propio. El señor Miguel Ángel Duarte, que es en este momento el representante legal con sede en Cali, quien es el responsable de esta crisis de salud del magisterio del departamento de Caldas, sin que se excluya a los otros departamentos vecinos como Risaralda y Quindío, donde la situación también es muy precaria. Ya vimos el paro departamental que se tuvo que llevar en el departamento del Cauca, precisamente por la misma situación, y esto se estaba convirtiendo en un efecto dominó. Se empieza en el Cauca y seguramente Caldas en los próximos días tendrá que tomar decisiones contundentes, y llamamos y declaramos al magisterio de Caldas en un estado de alerta, ¿por qué no?, para la declaratoria de un paro departamental indefinido por el tema de salud, porque los maestros no aguantamos más. Hacemos responsable desde este medio a las administraciones municipal y departamental y a todas las entidades públicas que tienen que ver con la prestación del servicio médico asistencial de los maestros, de que si se llega a dar una anormalidad académica, será responsabilidad de ellos, como también será responsabilidad de ellos lo que tenga que ver con la salud y la vida de los maestros, los pensionados afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y obviamente las familias de estos. El 21 de abril los maestros protestaron por la salud. Se siguen fijando tareas y alternativas para que el gobierno nacional atienda las dificultades que están sufriendo los maestros por el pésimo servicio de salud, y es que desde que empezó el incumplimiento de la prestación de los servicios y hoy cuando terminó el contrato aún no se saben quiénes le prestarán los servicios a los maestros. Por eso la jornada del 21 los docentes al unísono solo exigen que no se dé prórroga y que se adjudique la prestación del servicio a una empresa idónea. Es una jornada de dignidad del magisterio colombiano, rechazando la imposición de políticas en el sector educativo de la OCDE. El club de los 34 países más ricos del mundo y Santos y Gina, para cumplirle, expide a las volandillas todo tipo de decretos y reglamentaciones que lo que atentan es contra la educación pública, y en salud ni qué hablar. A esta altura, ya próximos al 30 de abril, y no han resuelto en el proceso de licitación para poder adjudicar los nuevos contratos con semejante cantidad de problemáticas que tienen los maestros y sus familias. Docentes de las diferentes instituciones educativas que ya se encuentran hartos por tanta falencia en todos los servicios, y una empresa auditora y una fiduprevisora que no presiona ni presionó a los directivos de Cosmitet para que cumplieran con eso. Las calles fueron testigo del inconformismo de los maestros porque estos ya no lo pueden soportar, más de un cobro fijo mensual, un servicio de mentiras, por eso no a la prórroga. El magisterio colombiano, encabezado por nuestra federación, por FECODE, pues vamos a seguir desarrollando las exigencias necesarias al gobierno nacional para que se cumpla efectivamente con una consulta, con un debate abierto con el conjunto del país para la definición de las políticas educativas
y sobre todo para que tengamos una contratación de servicios médicos que de verdad tengamos calidad, eficiencia y oportunidad en esta prestación de servicios y que efectivamente no sea la imposición de unos lineamientos por parte de un organismo internacional como la OCDE los que primen para definir las políticas educativas en general y las políticas económicas. Pero es que todo está dado para que el Estado entregue a una empresa idónea y con capacidad instalada para que el servicio sea bueno y no de aquí para allá. No hay una planta instalada y que sea real porque los maestros y sus familias se merecen una buena y justa atención en salud. En la institución educativa El Perpetuo Socorro se habló del criterio pedagógico. Siguen las instituciones educativas brindando los espacios necesarios para que los docentes y estudiantes generen un pensamiento crítico y reflexivo que lleve a entender los escenarios actuales de la educación y los foros de pedagogía como la realizó la institución educativa El Perpetuo Socorro, en el que se abordaron las diferentes temáticas que los participantes analizaron. Me parece muy importante fortalecer nuestro quehacer pedagógico, nuestro quehacer educativo con otras instituciones, con otras entidades, porque eso nos enriquece a todos y de todos aprendemos. Ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos. La intencionalidad, fortalecer nuestro quehacer pedagógico, conociendo y compartiendo con las demás instituciones educativas las experiencias pedagógicas. Agradecimientos muy sinceros a Educal, al CEID. Y es que las ponencias y disertaciones que se hicieron tienen que ver con los sentires y las situaciones que los tiempos actuales le están presentando a las nuevas generaciones y que deben ser escudriñados con mucho tacto para que las cosas se tengan claras. Han dado pues un paso muy importante en reactivar los debates pedagógicos, en dar estos espacios de compartir las diferentes experiencias pedagógicas, y esa es una de las tareas del CEID Educal en el sentido de rescatar la dignificación de la carrera docente. Celebración porque esto retroalimenta los conocimientos, la manera y metodologías de dar un nuevo impulso al aprendizaje. Esto le ayuda a los muchachos, nos ayuda a nosotros como Secretaría de Educación, y yo celebro de verdad emotivamente que esto se esté dando. Pero es que todo esto debe ir orientado por los docentes para que los procesos se entiendan y se puedan asimilar y no ser unas ruedas sueltas que van desbocadas en las percepciones en toda la comunidad educativa. La comunidad educativa del Perpetuo Socorro me ha invitado hoy a compartir con ellos, enriqueciendo mi proceso pedagógico para socializar mi práctica pedagógica, que consiste en ayudar a que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico a través de la lectura de los artículos de opinión. Todos sabemos que la vida del país y del mundo pasa por nuestros columnistas, la vida política, social, económica, ambiental y de todos los ámbitos pasa por los artículos de opinión. Así, con este espacio, los estudiantes del Perpetuo Socorro cumplieron con los parámetros para hacer un foro lleno de buenos conceptos y con la calidad de seguir haciendo estos eventos que solo le aportan a una educación fundamentada y basada en pruebas y ensayos, y así dilucidar un panorama claro para el futuro. Es interesante saber que los profesores quieren enriquecer cada vez más pedagogía y querer llegar más a fondo con los estudiantes, tener una nueva oportunidad de conocimiento, de crecer, de que los estudiantes pueden aprender de formas diferentes, no todos aprendemos igual, y con esto pues es una forma de fomentar todo eso. A continuación conozcamos la segunda parte del informe sindical. Tenemos que hacer responsable al Ministerio de Educación Nacional y por ende a las Secretarías de Educación, que son correas de transmisión de la política del Gobierno Nacional en el tema de los ambientes laborales. Hoy seguimos nosotros preocupados por la difícil situación en la que se encuentra el clima laboral en los diferentes establecimientos educativos del departamento, donde se sigue acosando a los maestros con el tema de la jornada única. No podemos dejar de hacer un análisis sobre los componentes que tienen la implementación de la jornada única, el tema de la relación alumno-docente, el tema pedagógico, ya que la inmensa mayoría, por no decir que todos
las instituciones educativas no han hecho las modificaciones al proyecto educativo institucional, al manual de convivencia, al currículo, al sistema de evaluación, la infraestructura. Esta semana, por ejemplo, fue crítica en lo que tiene que ver con el proceso de alimentación en el municipio específico de Belalcázar, donde llegó fruta y alimentación podrida y en estado de descomposición que afortunadamente los maestros detectaron a tiempo e impidieron una intoxicación o una grave enfermedad con los estudiantes de allí. Y a uno le queda también un interrogante que plantearle a la Secretaría de Educación. La comida se pudrió, los alimentos se mallograron, y entonces la Secretaría de Educación tendrá que pagar esos alimentos en detrimento del patrimonio económico de la nación y del departamento y en detrimento de los estudiantes. ¿Dónde están las auditorías? ¿Dónde están los interventores para que revisen el estado en el que llega la alimentación? Y todo eso obviamente perjudica el ambiente y el entorno laboral, y los docentes estamos cansados, los docentes se quejan continuamente de ese acoso, de esa persecución, de directivos docentes que todavía no han podido entender que es mejor humanizar la relación con el docente si lo que quieren es tener una educación de calidad. El proceso de evaluación continúa con muchos tropiezos para algunos educadores que han tenido dificultades de manera particular en cómo subir a la plataforma el video una vez que lo han grabado, y por eso con estos compañeros nosotros les decimos que se debe dejar la constancia y la evidencia, y si en últimas el video no lo logran subir, también existen los medios del correo físico para que lo envíen, o dejar constancia, tomar el pantallazo y tener todas las evidencias para que hacia futuro no digan que fue una negligencia del educador cuando la falla ha sido del sistema. Hay quienes seguimos creyendo que el proceso de evaluación es bueno, pero que hay que mejorarlo, y con las críticas no significa que si el educador, cuando no es una culpa que le sea imputable a él, sino al sistema que ha fallado, tenga que perder esa evaluación que se le ha hecho. Todas aquellas dificultades que se presentan, que el camarógrafo estuvo en el establecimiento educativo sin la notificación a tiempo, que el maestro estaba incapacitado y no pudo presentarse, que el docente ese día no hubo clase, y todos esos etcéteras que se puedan presentar, no significa que el docente vaya a perder la evaluación, sino que debe recoger las evaluaciones, debe recoger todo el elemento probatorio para demostrar que no son culpa de él, sino de elementos externos y extraños a su propia voluntad, porque sería muy diferente que la culpa fuera imputable al educador, caso en el cual no se podría presentar ninguna reclamación. Si un docente ese día que fue el camarógrafo no pudo ir porque estaba incapacitado, debe tener la constancia de la incapacidad y hacer la notificación respectiva al ministerio en el link para que le repitan y le reprogramen la programación, le reprogramen el video, la grabación. El 490 hace parte precisamente de esa última reforma en la que se ha pretendido acabar los derechos de carrera de los docentes de la actualidad. Al partir divide y reinarás, una parte de los docentes del 2277 y los nuevos que van ingresando paulatinamente y hacia futuro en la carrera docente van a encontrar condiciones laborales totalmente diferentes. Por eso, cuando se plantea una plataforma como un banco de hojas de vida para entrar a tener una disponibilidad de educadores para nombrarlos en diferentes cargos, no es más que un sofisma de distracción para poder generar y jugar con el desempleo y la necesidad de los educadores a efectos de que se crea, en buenos términos, que los maestros van a poder tenerse en cuenta ese banco de datos, cuando aquí lo que hay que atacar es la corrupción y el clientelismo, que desde diferentes secretarías de educación y del mismo Ministerio de Educación Nacional se viene haciendo y celebrando este tipo de normatividades para poder jugar con la necesidad de los maestros. Hacemos un llamado para que los educadores estemos en alerta a la convocatoria que hagan sus organizaciones sindicales. FECODE ha convocado a una Junta Nacional para 16, 17 y 18 de mayo para poder hacer un análisis tanto del tema de salud, del tema de la evaluación diagnóstico formativa, el tema de las últimas reformas que se han venido dando en materia educativa,
e igualmente hablar del proceso de paz. Nosotros al análisis del decreto 490 tendríamos muchas cosas que agregarle, tendríamos cualquier cantidad de situaciones y de críticas que hacerle, pero creo que la fundamental es una. Hace parte de la reforma educativa para acabar con la carrera profesional docente y lo que pretende es jugar con la necesidad de los educadores a quienes los van a colocar en condiciones casi que de esclavismo total para cumplimientos de jornadas extensas y sin un criterio claro del cumplimiento de su jornada y sin un criterio claro sobre el pago de sus salarios y demás emolumentos, para que el educador termine trabajando por su necesidad y más por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de la carrera pedagógica para la cual ha sido designado. Deporte y cultura para los maestros. No todo debe ser salones de clases, notas y preparar clases. Los docentes tienen derecho a tener espacios donde se puedan interactuar y destacar las destrezas de los maestros. Por eso ya vienen en marcha los Juegos del Magisterio, que les permite hacer otra actividad que reconoce las cualidades de los docentes. En los Juegos Nacionales del Magisterio en el 2016 se llevará a cabo la fase final en la ciudad de Bogotá, fase final que se realizará entre la Federación Colombiana de Educadores, Coldeportes y el Ministerio de Educación Nacional, donde se hará en octubre, en la semana de receso estudiantil del 10 al 14. Aquí participarán los equipos de conjunto que ganaron en las diferentes zonales nacionales y los de deportes individuales de todos los departamentos que están realizando sus fases municipales, sus fases zonales y sus fases departamentales. En ese sentido, queremos expresarle al Magisterio que Educal dejó constancia ante la Secretaría de Educación que estos juegos, a pesar de ser una conquista del Magisterio colombiano a través de la Federación, han sido manejados de espaldas a la sindicato filial, sin el comité organizador que dice el reglamento general de los Juegos, y en ese sentido expresamos nuestro inconformismo y también expresamos pues no estar de acuerdo con el actuar de la Secretaría de Educación. La parte artística de los docentes es grande y así como son artistas con el conocimiento y el saber, las danzas, el canto y el baile demuestran que los docentes deben tener más periodicidad en esta clase de eventos. En el otro acuerdo de la política de bienestar, que es el tercer encuentro cultural y folclórico de los maestros, la Federación en su circular 17, igual que también la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, expide una convocatoria a participar en este evento en dos modalidades: danza, que tiene que ver con un número, grupos folclóricos, un número no mayor a 10 personas, donde se exprese el folclore autóctono caldense, y en música con solistas, dúos, tríos o grupos conformados por máximo 6 docentes o directivos docentes, pero también dentro de la cultura autóctona caldense y colombiana. Por eso es muy importante que los docentes participen para que cada vez estén más fortalecidos y se les brinde toda la capacidad logística y financiera para que hagan eventos deportivos y culturales solo en busca del bienestar para ellos mismos. Bien, un agradecimiento muy especial a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Aula Abierta.